Sí, entonces vamos a continuar con la clase de transferencia de calor. En la clase pasada habíamos comenzado a ver el tema de superficies extendidas, que decíamos que también se conocen como aletas y que sirven para aumentar la transferencia de calor, para intensificar la transferencia de calor cuando necesitamos que así suceda, como es en el caso de intercambiadores de calor. Y decíamos, estas aletas pueden ser de diferentes formas, de diferentes geometrías y tamaños en diferentes lugares. Entonces, suele ser también un tema bastante extenso para ver todos estos tipos y todo eso. Vamos a ver nada más un caso simple de un caso de una aleta o de una superficie extendida de forma rectangular, como tenemos aquí en la figura, la cual se encuentra unida en una pared, bueno, en una pared que puede ser cualquier pared, en este caso también de forma rectangular. Y decíamos, normalmente estas aletas las encontramos en intercambiadores de calor, en algunos disipadores de calor, así como también se conocen en diferentes lugares en donde tenemos un sistema de enfriamiento, por ejemplo. Entonces, estábamos empezando a ver el caso de esta aleta rectangular, la cual, decíamos, el calor fluye desde la pared hacia la aleta y esta superficie extendida conduce el calor para aumentar el área. Entonces, de esta manera se aumenta el área de contacto entre el material a alta temperatura y en este caso, digamos, un fluido circundante, el cual está a una menor temperatura. Y aquí tenemos conducción a lo largo de la aleta y tenemos convección entre la superficie de esta aleta y el medio circundante, que es un fluido. Normalmente tenemos ahí un fluido que produce una transferencia de calor por convección, ya sea de manera natural o forzada. Y entonces lo que buscamos ahora es encontrar alguna expresión que nos permita determinar qué tanto calor puede, ya sea el calor o la temperatura que existe en esta configuración. Y decíamos, para ello consideramos un balance de energía también en esta configuración. Y entonces decimos, hacemos un balance de energía y hacemos algo parecido como habíamos hecho para el caso de deducción de la ecuación general de conducción de calor. Y en este caso lo aplicamos para esta configuración y tomamos también en este caso tomamos un pequeño elemento de longitud dx y de espesor t, como vemos ahí en esta figura. Entonces tenemos ese elemento, el cual podemos ver aquí tiene una transferencia de calor por convección de la superficie de esta aleta hacia el fluido, en la cual es por convección H por el área, por la diferencia de temperaturas entre la superficie y la corriente libre del fluido. Y esto es igual a H, el área es igual al perímetro, es decir, la longitud por el ancho y por la diferencia de temperaturas. Entonces, P es el perímetro y el perímetro lo determinaríamos como todo
la longitud que mide alrededor, pues. Y entonces eso sería ese elemento que tiene transferencia de calor tanto por conducción en la dirección X como por convección hacia los alrededores. Y entonces decíamos, hacemos un balance de energía y también aquí podemos entonces escribir que para balance de energía podemos decir en un elemento de longitud de X, entonces ahí podemos de longitud de X. Entonces ahí tenemos ilustrado ese elemento y cuando hacemos ese balance de energía, entonces básicamente lo que decimos es que energía que entra por la cara izquierda eso va a ser igual a la energía. Aquí no vamos a considerar que hay generación de calor, aquí no hay generación de calor, no lo consideramos. Es nada más para esta configuración en la cual no hay generación de calor, como en el caso como hicimos para el caso de la ecuación general de conducción de calor, en donde consideramos todo lo más general posible, incluyendo generación de calor y en este caso no consideramos eso. Nada más decimos que la energía que entra por la izquierda es igual a la energía que sale por la derecha, por cara derecha. Luego todo eso más, el, más lo que se va por convección hacia los alrededores, más energía por convección. Pues ahí también recordamos que siempre hemos estado mencionando que el calor es una forma de energía que se transmite o se transfiere por diferencia de temperaturas. Entonces, pero en sí no deja de ser una energía, el calor. Y el calor y el trabajo también tienen las mismas unidades de energía, que en este caso pues en el sistema internacional es el Joule y por unidad de tiempo tendría unidades de potencia, que es el watts en el caso del sistema internacional. Entonces es por eso que lo consideramos como una forma de energía y podemos hacer un balance de energía y las energías que intervienen en este caso pues son precisamente en forma de calor. Entonces, todas esas energías que aparecen aquí que interfieren son en forma de calor y pues básicamente son las energías importantes que hay que considerar. Podría, digamos, por ejemplo, darse el caso que también por radiación pudiese haber una transferencia de calor, pero no lo vamos a considerar. Normalmente no nos sería despreciable y no se lleva a cabo ese tipo, ese mecanismo de transferencia de calor en este caso. Esos son los principales componentes de energía que intervienen y entonces desarrollamos cada uno de estos términos por separado, como habíamos hecho también anteriormente. Entonces, energía en cara izquierda, esto va a ser igual
al calor subíndice X que vemos ahí que en la figura que tenemos, dice, esa energía, decíamos, es en forma de calor y sería el calor QX, Q subíndice X, es decir, el calor en dirección X. También aquí consideramos un caso unidimensional, entonces lo hacemos también para un caso en donde consideramos que la transferencia de calor ocurre nada más en la dirección X por conducción y por convección. Sí ocurre en otras direcciones, pero es por convección. Entonces ese QX va a ser igual al también ese, recordamos que está dado por la transferencia de calor en unidimensional, como puede ser en una pared de dimensiones considerables, en donde ocurre transferencia de calor en una sola dirección, o en una barra también delgada, en donde nada más el calor fluye en una sola dirección también. Entonces esto, decíamos, es la ley de Fourier de conducción de calor y es igual a menos K por A, o sea, la constante de conductividad del material por el área y por la diferencia, el delta T entre delta X, la diferencia de temperaturas entre el espesor, y también lo podemos escribir en forma diferencial, como estamos utilizando un elemento de, de longitud de X, un elemento de longitud de X, un elemento de longitud diferencial de X. Entonces, por eso lo podemos escribir también en forma diferencial y sería la derivada de t con respecto de x. Y la energía que sale por la derecha sería el siguiente término que necesitamos obtener. Entonces, para este caso, la energía que sale por la derecha también es en forma de calor por conducción. Y como vemos ahí, tenemos Q subíndice X más delta X. O más dx. Más bien sería más dx. Y tenemos Q subíndice X más dx. Es decir, el dx también es un subíndice. Y entonces ahí básicamente es como si decimos es lo que sale por la derecha, es lo que entra por la izquierda, más un cambio que hay, en ese calor. Y es lo que hay y ese cambio, eso se va a dar. Si no existiera el otro término que tenemos de energía por convección, entonces básicamente diríamos que lo que entra por la izquierda es igual a lo que sale por la derecha y no habría ningún cambio, dado que no hay acumulación tampoco ni generación de calor. Sería lo que entra por la derecha igual a lo que sale, nada más que como tenemos la transferencia de calor por convección en los lados, entonces va a haber un cambio. El calor que entra por la izquierda ya no va a ser igual a lo que sale por la derecha y entonces hay un cambio. En este caso lo representamos como menos K por A por dt en dx, y eso lo evaluamos en la posición x más dx. Y esto también lo podemos una vez que lo evaluamos en esa posición, también lo podemos entonces escribir como K por A
Y entonces nos quedaría dt en dx más la segunda derivada de t con respecto de x y por dx. Y esto, como decíamos, es como lo que básicamente es el calor en la cara derecha, es el calor de la cara izquierda más el cambio de calor a lo largo de este elemento diferencial de x. Entonces, eso es lo que nos daría en la salida del lado derecho. Y también necesitamos obtener el término para la energía por convección o calor, transferencia de calor por convección. En este caso, la energía por convección es la energía o el calor que se transfiere hacia el fluido que está en contacto con la superficie. Y ahí, como decimos, es por convección. Entonces ahí ya lo teníamos aquí ilustrado, es el calor por convección, es igual a H por A por, más bien ya tomando en cuenta que esa área es igual al perímetro por el dx, es igual a H por P por dx por T menos T subíndice infinito, donde P, decíamos, es el perímetro. Entonces y también lo podemos considerar también como un signo, con un signo negativo, dado que es un calor que está saliendo. Entonces, lo pondríamos aquí. Y también decíamos, le podemos asignar también un signo negativo para indicar que se transfiere hacia afuera, es decir, que sale también por la superficie se transfiere del material hacia el fluido. Y entonces aquí podemos sustituir estos términos y arreglar la ecuación para obtener esta expresión. Entonces, ya sustituyendo todos estos términos, nos quedaría básicamente otra vez nada más podemos escribir que sustituyendo los términos en el balance de energía, ahí nos quedaría de la siguiente manera y sustituimos Qx, que nos quedaría menos K por A por dt en dx va a ser igual al calor que sale por la derecha, que sería menos K por A dt en dx más segunda derivada de t con respecto de x por dx, cerramos el paréntesis y luego menos h por p por dx por t menos t su índice infinito, que es la temperatura del fluido. Entonces ya nos quedaría de esa manera el balance de energía y entonces ahí lo que podemos hacer es simplificar ahí, como vemos, por ejemplo, algunos términos se nos podrían cancelar, como sería
el término de t en dx, el cual eh, se nos iría con, este de aquí se nos iría con este de acá, y nos quedaría básicamente simplificando. Simplificando nos quedaría básicamente que nos quedaría nada más la segunda derivada de t con respecto de x, y también ahí vemos que este de x de aquí este de x de aquí se nos va con este de acá, y entonces ya nos queda nada más segunda derivada de t con respecto de x, y menos, ahí podemos también arreglar los términos k, a, h y p. Pasamos dividiendo k por a entre, más bien sí, al otro término, y lo dividimos entre k por a, de tal manera que nos queda menos h por p sobre k por a por t menos t0 menos t infinito. Y todo esto es igual a cero. Ya arreglando la ecuación nos queda así, de esta manera. Entonces aquí todo este término que vemos aquí es básicamente son constantes. H, K, el área P son constantes, y entonces, bueno, para dada una configuración en particular, todos estos términos, más bien estos, sí, sí, todos estos factores son constantes. Entonces todo esto sería constante, todo este valor también. Y otro valor que también sería constante sería este T subíndice infinito, que es la temperatura del fluido para un caso en particular. Pues lo que variaría sería la temperatura en función de x, es decir, variaría la temperatura a lo largo de la longitud de la aleta de toda esta superficie extendida. Ahí es donde tendríamos un perfil de temperaturas, en donde tendríamos, por ejemplo, si la pared está a una alta temperatura y el fluido que está alrededor de la aleta tiene menor temperatura, entonces ocurriría una variación de temperaturas desde la más alta en la pared hasta la más baja, hasta el otro extremo. Y entonces eso es lo que variaría aquí para un determinado caso en particular, ya que si también podríamos considerar otro caso en donde la temperatura del fluido, por ejemplo, para otra temperatura, pero entonces ya sería otro caso. Para un solo caso en donde mantenemos constante la temperatura del fluido y todos estos valores, nada más tendríamos la temperatura variando a lo largo de la longitud de toda la aleta. Y entonces ahí, para resolver esta ecuación, nos resulta aquí una ecuación de segundo orden, una ecuación diferencial de segundo orden. Y sí, es una ecuación diferencial lineal de segundo orden, pero podemos hacer un cambio de variable para simplificar un poco la ecuación. Entonces podemos haciendo un cambio de variable. Vamos ahí haciendo un cambio de variable.
definimos otra variable. En este caso vamos a definir, cambiamos otra variable, usamos otra variable en lugar de la temperatura. Y vamos a definir la otra variable, teta, igual a T0 menos T. Más bien a T menos T0. Más bien menos T infinito y también nos hace falta anotar aquí la temperatura en este punto de aquí más bien en donde empieza la aleta, lo vamos a llamar T subíndice 0. Y decíamos la temperatura por acá en el fluido es T subíndice infinito. Y la temperatura en cualquier otro punto a lo largo de la aleta es T, nada más T. Sin embargo, ahí decíamos, hacer un cambio de variable y definir esta otra variable, teta, igual a T menos T infinito, de tal manera que podemos sustituir aquí en esta ecuación. Sustituimos ahí en la ecuación y entonces si sustituimos teta aquí en la ecuación diferencial, y sustituyendo en la ecuación diferencial, entonces nos quedaría que la segunda derivada de teta, entonces en este caso ya no ponemos t, ponemos teta con respecto de x menos k por p sobre, más bien es h por p sobre k por a, y luego todo esto por teta. Decimos ahí, sustituimos teta por t menos t infinito. Entonces, por eso ahí en lugar de escribir t menos t infinito, escribimos teta. Y aquí donde teníamos segunda derivada de t con respecto de x, escribimos nada más segunda derivada de teta con respecto de x, porque como t infinito es igual a constante, si derivamos la derivada de teta con respecto de x, como t infinito es constante, se nos hace cero. Entonces, por eso, la derivada o la segunda derivada de teta con respecto de x es lo mismo que la segunda derivada de t con respecto de x. Y entonces esto va a ser igual a cero. Ya tenemos ahí la misma ecuación, nada más haciendo el cambio de variable y sustituyendo esa variable en la ecuación diferencial, que podemos también ponerle un número para... Entonces ya tenemos ahí esa ecuación. Entonces decíamos, nos resulta una ecuación de segundo orden, diferencial de segundo orden, en lineal, y la cual podemos resolver en algún método de solución. Podemos utilizar este método que utiliza la ecuación característica para esta ecuación. Podemos decir, resolviendo
Viendo la ecuación por método de ecuación característica. Y nos da una solución, ¿no? Ahí. Entonces también seguramente habrían de recordar también de algún curso anterior de cómo obtener la solución de una ecuación de este tipo. Y entonces podemos obtener la solución usando algún método, como en este caso obteniendo la ecuación característica para esta ecuación, que como vemos sería como podemos hacer en el cual obtenemos una ecuación y obtenemos la raíz de esa ecuación dependiendo del tipo de raíz de esa ecuación. Podemos obtener un tipo de solución. Entonces, para este caso, podemos decir que tenemos ahí, nos quedaría como m cuadrado menos h por p sobre k por a es igual a 0. Esa sería la ecuación que de característica para esta ecuación diferencial, ya que tenemos aquí segundo orden, ponemos m y luego de primer orden no tenemos derivada de, de primera derivada de teta, no tenemos ningún término aquí, y tenemos teta aquí su coeficiente, digamos, es hp menos hp sobre k por a, entonces por eso nos queda esto de esta forma, y de aquí entonces nos queda que m va a ser igual a raíz cuadrada de h por p sobre k por a. Entonces, dependiendo, recordemos que ahí también utilizando este método, dependiendo del tipo de m que obtenemos, ya existen algunas soluciones, algunas formas de solución para esta ecuación, dependiendo, las cuales dependen del tipo de, de ecuación característica y en particular de las raíces de la ecuación característica, como en este caso la raíz de m nos da un valor positivo, en ocasiones nos puede dar un valor negativo o un valor imaginario, digamos, entonces dependiendo del tipo de raíz que obtenemos m, nos da un diferente tipo de solución para la ecuación, y entonces aquí depende, debido a este tipo de raíz que tenemos, entonces la solución sería de la forma, la solución general más bien, porque todavía después de ahí tendremos que obtener la solución particular dependiendo de las condiciones de contorno. La solución general es de la forma, decíamos ahí, dependiendo del tipo de raíz que obtenemos para la ecuación característica, ya tenemos algunos tipos algunas formas de solución, y entonces para este caso la solución nos da en forma de exponencial, sería en forma exponencial, y entonces sería de la forma teta igual a una constante C1 por E a la menos mx más otra constante C2 por E a la
mx. Entonces ahí también vemos que nos involucra el valor de m, que es la raíz de esta ecuación característica, y que tenemos que es igual a la raíz de raíz cuadrada de h por p sobre k por a. Y vemos que tenemos dos constantes ahí, debido a que tenemos una ecuación de segundo orden. Entonces, como tenemos de segundo orden, tenemos que nos da dos constantes, las cuales debemos determinar mediante las condiciones de, de, de frontera. Entonces aquí las constantes se determinan en base a las condiciones de frontera que podamos tener, y las condiciones de frontera que tengamos dependerían de la configuración de, de la geometría, de la temperatura en los extremos, ¿no?, de esta geometría. Entonces pueden existir varios casos, digamos, algunos casos en particular. Por ejemplo, si esta aleta fuera de una longitud muy larga con respecto a su espesor, entonces sería un caso en el cual podemos hacer esas ciertas consideraciones para obtener la solución particular. Y también podríamos tener el caso en donde no es muy largo con respecto al espesor. Entonces ahí también podríamos obtener otros valores en ese caso, otras consideraciones tomamos en cuenta, y los valores de C1 y C2 nos darían otros valores. C1 y C2 nos darían otros valores. Y otro caso que también sería muy, muy común, digamos, sería que esté aislado, el extremo se encuentre aislado, o por lo menos. Entonces decíamos que las constantes se determinan en base a las condiciones de frontera, y que estas condiciones de frontera dependen de ciertas consideraciones. Uno de de varios casos, uno de estos casos es si consideramos la aleta es de dimensiones de longitud mucho mayores con respecto al espesor, o si no es de longitud considerable,
con respecto al espesor, o también podemos considerar que el extremo se encuentre aislado y en ese caso eso, aunque no suceda, bueno, sí, o podría suceder que esté aislado, pero en general no es que esté aislado, sino que se haga se haga la consideración de que en el extremo, la diferencia, el cambio de temperatura ya se da, es igual a cero, es decir, ya disminuye la temperatura y como consecuencia ya el cambio de temperatura en el extremo alejado de la aleta, entonces ya es igual a cero. Y eso pues es básicamente una consideración, digamos, a veces para simplificar el, el, el análisis. Entonces, decíamos, sería la ecuación general de la solución y habría que determinar esas constantes C1, C2 y podemos identificar algunos casos. Podemos decir caso 1, cuando la aleta es larga. Con respecto al espesor. Y en ese caso, la temperatura, en ese caso, la temperatura cuando X es igual a L, muy bien, en X igual a L va a ser igual a T, a T subíndice infinito, es decir, la temperatura del fluido. Entonces ya tenemos ahí esa condición de frontera. Sin embargo, como recordamos, necesitamos dos condiciones de frontera porque tenemos una ecuación de segundo orden y la solución nos queda con dos constantes C1 y C2. Entonces necesitamos dos condiciones de frontera para poder evaluar estas constantes. Y entonces tenemos eso de que T en X igual a L es igual a infinito, pero como más bien en vez de T, esa es la consideración, digamos, la cual también podemos tomar como una condición de frontera, pero como hicimos el cambio de variable, entonces lo que nos interesa más es el valor de teta en x igual a cero y en x es igual a, a infinito, digamos, como la aleta es muy larga. Entonces podemos decir que teta es igual a teta subíndice cero en x es igual a cero, o sea, en la pared en donde habíamos dicho que t es igual a t subíndice cero. Y también teta va a ser igual a cero
en X es igual a infinito, es decir, hasta el otro extremo. Se considera que es muy larga y por eso se considera X es igual a X es igual a infinito. Y entonces tendríamos esas condiciones si sustituimos esas condiciones en esta ecuación para obtener los valores de C1 y C2, entonces la solución nos quedaría como, sí, entonces en este caso ya escribiríamos nada más la solución para no escribir todo el desarrollo algebraico. Básicamente consiste en sustituir estos valores. Aquí sustituimos 0 y aquí sustituimos teta subíndice 0 en teta, sustituimos aquí sustituimos teta subíndice 0, en x sustituimos el 0 y nos queda e a la 0, nos queda 1 y nos quedaría 0, C1 más C2 igual a 0, más bien C1 más C2 igual a teta subíndice 0 y luego sustituimos x igual a infinito aquí en estos valores y sustituimos 0 aquí en teta y entonces nos quedaría también ahí dos ecuaciones en dos incógnitas para encontrar C1 y C2. Ya encontrando esos valores de C1 y C2 y simplificando, entonces nos queda nada más la solución de la siguiente manera. Teta sobre teta subíndice 0 es igual a t menos t infinito sobre t0 menos t infinito. Y esto va a ser igual a e a la menos mx. Pues ahí como vemos, esto nos da nada más e a la m menos mx, que sería este término con C1. C1 nos dio entonces, eso quiere decir que C1 es igual a T0 menos T infinito y la otra constante C2 es igual a 0. Por eso ya no la ponemos aquí. Entonces sería para un caso de cuando la beta es muy larga. Y entonces, haciendo esa consideración que como es muy larga, entonces la temperatura va a ser igual a la temperatura del fluido. Y vamos a poner otro caso también, que sería un caso 2, en el cual el caso 2 en donde en este caso no es muy larga, es una paleta de longitud finita. Convección en el extremo. Entonces aquí como es de
como es un caso de una aleta de longitud finita, como tiene una longitud finita, entonces, digamos, la temperatura no ha decrecido mucho, es todavía en el extremo, la temperatura en su extremo derecho, digamos, opuesto al extremo en la pared. Esa temperatura no ha decrecido lo suficiente como para tener la misma temperatura que el fluido. Entonces, se encuentra una temperatura mayor y por lo tanto habrá una diferencia de temperaturas con respecto al fluido y eso provoca una transferencia de calor por convección entre ese, esa cara de la aleta, esa superficie y el fluido. Es lo que provoca en ese caso y entonces decíamos, en ese caso, la solución también es un poco más laborioso de llevar a cabo todo el desarrollo de sustituir las condiciones de frontera para obtener las constantes. Entonces vamos nada más a escribir la solución para encontrar la distribución de temperatura directamente y nos quedaría entonces aquí la solución sería T menos T subíndice infinito sobre T0 menos T subíndice infinito. Y aquí nos da una función de coseno hiperbólico de m por L menos X más H sobre M por K por el seno hiperbólico también de M por L menos X. Y todo esto dividido entre el coseno hiperbólico de M por L. Pues ahí recordamos, L es la longitud y más H entre M por K por el seno hiperbólico de M por L. Pues ahí tenemos esa, sería ya la solución, ya sin, aquí nos saltamos, digamos, todo el procedimiento para llegar hasta esta solución, ya que también es un poco largo, entonces ya para nada más ponemos directamente la solución de la ecuación ya sustituyendo las condiciones de frontera y eso sería. Pues como vemos también en algunas ocasiones también las soluciones de estas ecuaciones para configuraciones un poco más complejas, como eso que en este caso nada más es una superficie extendida, una aleta rectangular, pero como mencionábamos, puede haber casos de más geometrías, más complicadas o
difíciles de encontrar su solución analítica. Entonces también ahí se utilizan, por ejemplo, tablas para encontrar valores de estos parámetros. Entonces, para ello no se utiliza necesariamente la solución de esta manera. Y también consideramos otro caso en donde decíamos el extremo de la aleta pudiera estar aislado o considerarse por lo menos que está aislado. Entonces, en este caso, si este extremo está aislado, entonces no hay transferencia de calor a través de ese extremo. Y como no hay transferencia de calor, entonces si está aislado, eso quiere decir que Q es igual a cero en ese extremo, en el extremo. Y esto implica que la diferencia de temperatura eso implica que la diferencia de temperatura con respecto de X es igual a cero. En, en X es igual a L, es decir, en el extremo derecho de la aleta, en el extremo opuesto a la pared. En ese caso, si está aislado, quiere decir que no hay transferencia de calor eh, en ese extremo, nada más en ese extremo, no en la superficie superior, inferior o alrededor de la aleta, sino nada más en, la, en el lado opuesto a la pared. Y por eso no hay cambio de temperatura en la dirección X, también nada más en ese extremo, en la frontera. Por eso se toma como una condición de frontera. Y entonces nada más en el extremo X igual a L. Entonces ahí no confundir, no pensar que no hay transferencia de calor en otras partes de la aleta. Y entonces en ese caso decíamos también, en este caso sus condiciones de contorno, así como vemos ahí, las podemos expresar en función o en términos de la variable teta que habíamos utilizado en lugar de t, ya que recordamos que hicimos el cambio de variable de t a teta, es decir, otra variable que nos permitía resolver la ecuación diferencial un poco más directamente, nos lo simplificaba. Entonces, por eso ahora, como hicimos ese cambio de variable, entonces necesitamos expresar esta condición de frontera, esta y otra más, que necesitamos dos, porque recordamos que es una ecuación de segundo orden. Y también eso, igual como aquí, tenemos esta en función de t, pero necesitábamos expresarla en función de teta porque tenemos la ecuación, la solución, la ecuación en la ecuación diferencial. Hicimos el cambio de variable para ponerla en términos de teta en lugar de t, y la solución tenemos teta
en lugar de la temperatura. Sin embargo, también después de que hacemos las, las condiciones de frontera, las sustituimos y volvemos otra vez a regresar a la variable de temperatura, igual que aquí. Entonces, decimos todo esto es un proceso, bueno, sí, un, este, un poco largo el procedimiento, entonces vamos también nada más a simplificar o poner directamente nada más lo que vendría siendo la solución final. Entonces, para este caso en este caso, las condiciones de frontera también las podemos expresar como teta es igual a teta subíndice cero en, en x es igual a cero. Y esto, como podemos ver, es lo mismo que la misma condición que teníamos en el caso de cuando la aleta es larga o también en todos los tres casos, de hecho, es lo mismo. En x igual a cero, la teta es igual a t cero. Y lo que cambia, decíamos, es eh, la condición de frontera en el extremo. En el extremo, en un caso consideramos que es una aleta muy larga, en otra no muy larga, de longitud infinita, y en otro caso en que está aislado. Pues lo que cambia es la condición de frontera en el extremo. Y esa es la que podemos expresar ahora. Como decíamos, no hay, es un dt en dx es igual a cero porque no hay transferencia de calor, está aislada. Entonces, eso, como decíamos, lo podemos expresar en términos de teta. Entonces nos quedaría que dt en dx es igual a cero en x es igual a L. Es decir, aquí esto es muy parecido que dt en dx es igual a cero en x igual a L. Eso debido a que cuando hacemos el cambio de variable teta es igual a t menos t infinito, como t infinito es constante, su derivada es cero. Entonces, ya sustituyendo estas condiciones de frontera, nos queda la solución. Decíamos, aquí también podemos decir que si sustituimos estas ecuaciones, estas condiciones de frontera, que son estas las condiciones, pues al sustituirlas en la solución general, nos quedaría que teta cero es igual a C1 más C2. Y también nos quedaría que cero es igual, estas las estamos sustituyendo, digamos, en esta ecuación que es la solución general para encontrar los valores de C1 y C2. Y entonces ahí nos quedaría igual a M por menos C1 a la menos ML más C2 a la ML. Ahí tenemos entonces el sistema de dos ecuaciones para encontrar los valores de C1 y C2. Y resolviendo encontramos los valores de las constantes C1 y C2. Entonces, decíamos, resolviendo, encontramos los valores de C1 y C2 y ya sustituyendo C1 y C2 en la solución general. Entonces encontramos la solución particular, en la cual nos queda como teta sobre teta subíndice 0 va a ser igual a coseno hiperbólico
de m por L menos X y todo esto dividido entre coseno hiperbólico de m por L. Aquí también podemos recordar que aquí para esto también se utiliza o se utilizó una digamos la identidad de seno hiperbólico es igual a e a la x menos e a la menos x sobre 2, mientras que el coseno hiperbólico es igual a e a la x más e a la menos x sobre 2. Entonces, utilizando también estas definiciones del seno hiperbólico y coseno hiperbólico es como se llega a esta solución particular. Entonces ahí tendremos las soluciones para 3 diferentes casos de la frontera. Y entonces de esta manera podríamos determinar la temperatura o la distribución de temperatura a lo largo de esta aleta y más que la temperatura, también lo que más nos interesa en ocasiones es también, pues, igual que la temperatura, también nos interesa conocer, decíamos, el calor que se transmite, ya que, como mencionábamos, la función de estas superficies extendidas es precisamente intensificar, incrementar la cantidad de calor que se disipa, que se pierde, que se transmite hacia otro fluido, otro medio. Entonces, es por ello que es importante ver cuánto es el calor que se está transmitiendo al utilizar estas superficies extendidas, ya que si no sabemos cuánto calor está transmitiéndose o transfiriéndose, no podemos, digamos, saber qué tan eficiente pueda ser utilizarlas o no utilizarlas, o qué tan eficiente resulta ser poner estas aletas de más o menor longitud. Si, si no es muy eficiente, después de cierta longitud ya no se lleva a cabo mucha transferencia de calor, no tiene ningún caso poner estas superficies con una longitud muy larga, digamos. Entonces, el otro parámetro que es importante conocer, pues es el calor que se transfiere, y así como la distribución de la temperatura. Entonces, para la temperatura sería obtenida mediante estas fórmulas. Entonces, podemos poner aquí, este sería para un caso, este sería para otro caso en donde de longitud finita, y en otro caso cuando es de una longitud que se puede considerar con longitud infinita, podemos utilizar esta
esta ecuación. Aquí, como podemos ver, a veces, aunque no es, dice la letra es larga, aunque no, en la práctica a lo mejor no tenemos nunca algo que sea muy largo, pero infinito, infinito, pero el hacer esa consideración nos simplifica considerablemente la solución y sin perder mucho en cuanto a la exactitud de los valores calculados. Entonces, por eso puede ser conveniente considerar de esta manera el- la longitud, considerar que es demasiado larga y entonces se nos simplifica la solución y no perdemos mucha exactitud en el resultado. Sin embargo, si no consideramos eso de que es muy larga y consideramos que es de la longitud que es más longitud finita, entonces consideramos que en ese caso tendríamos que considerar que hay convección en el extremo y se nos hace más complicada la solución y más largo, más complicado obtener la solución y en algunos casos, si efectivamente es bastante larga, no podría no resultarnos en mucho más exacta. Y también en algunos casos también podemos considerarlo aislado y entonces también nos da una solución también relativamente menos complicada. Y entonces eso sería para obtener, decíamos, la temperatura. Y sin embargo, también decíamos que otro parámetro importante es el calor que se transmite a través de estas superficies. Y decíamos, esto nada más es para esta configuración que estamos considerando para este análisis, ya que se trata de un perfil de una aleta rectangular y podría, más bien, estos tipos de superficies pueden ser de diferentes formas y en diferentes condiciones, por lo cual en otros casos también se puede recurrir a tablas o a otros métodos de solución, como podría ser algún método numérico o sí, principalmente de esa manera. Entonces, para el calor decíamos, también consideramos para cada uno de estos casos el, entonces decimos para la transferencia de calor o pérdida de calor. Para la transferencia de calor o pérdida de calor también consideramos cada caso, para cada caso, para el caso uno ya dijimos de qué se trata anteriormente, entonces ya nada más ponemos aquí caso uno de qué se trata. Decíamos se trata de una longitud infinita, de una aleta de longitud infinita, entonces podríamos ya nada más este, también poner aquí la expresión para obtener el calor, la transferencia de calor. Eh, y nada más podríamos, bueno, antes de poner aquí nada más la expresión para la transferencia de calor, habría que recordar que el calor es debido a la transferencia de calor menos K por A
de T en dx en x es igual a 0. La transferencia de calor o pérdida de calor va a ser igual a Q, va a ser igual a este calor que entra por la cara izquierda. Esto, ¿de dónde lo obtenemos? Volvemos otra vez al principio, donde habíamos efectuado el balance de energía para un elemento de longitud diferencial de x, en donde decimos que la energía que entra por la izquierda es igual a la energía que sale por la derecha más la energía por convección. Entonces, por eso decimos allí que la energía que para toda la aleta, para todo, aquí hicimos nada más para un elemento de longitud de x. Sin embargo, para toda la aleta también sucedería lo mismo. También sucedería lo mismo. La energía que entra por el lado izquierdo, aquí en donde está unida con la pared, toda esa energía que entra por allí va a ser igual a toda la energía que sale por el otro extremo y más la energía que se transfiere por convección hacia hacia el fluido. Entonces, de ahí es que decimos aquí también tenemos lo mismo, Q subíndice X, aquí en este caso decíamos lo estamos expresando nada más para este pequeño elemento de longitud de X. Sin embargo, es lo mismo que sucede para toda la aleta desde donde empieza con contacto con la pared hasta. Sí, entonces, ya tomando en cuenta esas consideraciones de que el calor que entra por el extremo izquierdo de la aleta es igual a todo el calor que se disipa o que se pierde. Entonces, sí, entonces, vamos a escribir directamente nada más los, las expresiones para obtener estos valores del calor. Entonces, para el caso 1, Q va a ser igual a menos K por A. De hecho, ya nada más
Ponemos directamente sería raíz cuadrada de h por p por k por a, y todo eso por teta subíndice 0. Después tenemos para caso 2, también escribimos nada más la expresión para determinar este calor. Y aquí, como decíamos, sí es una expresión un poco más larga, una expresión un poco más complicada. Raíz cuadrada de h por k por a, luego k por h por k por p por a, luego aquí t 0 menos t infinito, seno hiperbólico m por l más h sobre m por k, coseno hiperbólico de m por l, y todo esto dividido entre coseno hiperbólico de m por l más h sobre m por k por el seno hiperbólico de m por l. Si decimos ahí es un caso, la solución es un poco más larga, y tenemos el caso, en el caso 3, en el cual decíamos está aislado el extremo y por lo tanto no hay transferencia de calor, la diferencia de t con respecto de x igual a 0. En ese caso también se simplifica un poco la solución, se nos simplifica un poco debido a la consideración de que está aislado, y entonces nos queda que ese calor transferido es igual a la raíz cuadrada K por H por P por A por teta subíndice 0 y por tangente hiperbólica de M por L. Entonces M ya lo habíamos definido también, es la raíz cuadrada de todos estos valores. Sí lo habíamos definido también para obtener la solución de la ecuación característica de la ecuación diferencial. Y entonces nos queda de esta manera. Entonces decíamos sería lo que nos interesaría, el calor y la temperatura. Entonces decíamos también es importante conocer el calor para comparar si la cantidad de calor que se transfiere
comparado con el calor que se transfiriera si no existiera la aleta o si fuera de otra forma. Eso nos permite ver qué tan eficiente es colocar estas aletas o hacerlas más, menos cortas o de diferente forma, diferente, diferente forma para que se maximice la transferencia de calor, que normalmente es lo que buscamos, principalmente cuando estamos interesados en intercambiadores de calor. Entonces, sí, vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Como les había mencionado al principio, tenemos una comisión para un curso, entonces vamos a dejar aquí para continuar la siguiente. Y entonces vamos a proceder nada más rápidamente a pasar lista. Aguilar Pérez, Presente, profe. Ambris Rodríguez, Arrazola Ordóñez, Presente, profe. Arroyo Tapia, Presente, profe. Arteaga Trejo, Presente, profe. Bello López, Presente, profe. Bolaño Castillo, de la Cruz Chale, Presente. Uy, García Ordóñez, Presente, profe. Gómez Holguín, Presente. González Flor, Presente. Hernández Daniel, aquí presente. Hernández Morales, Presente, profe. Hernández Santa María, Presente, profe. Islas Suárez, Presente. Márquez Barrera, Presente, profe. Ortega Mendoza, Presente. Ortiz Bautista, Presente. Palomo Ángeles, Presente. Ugalde Rojo, Zamorano Monroy, Presente, profe. Profesor, no, sí, bueno, no se activó rápido mi micrófono y me pasó, bueno, cuando pasó lista no dije presente. ¿Quién eres? Bolaños Castillo. Sí, está bien. ¿Alguien más? Ya son todos. Faltó Ambris Rodríguez y Ugalde Rojo. Profe, Ugalde Rojo me dijo que tuvo una situación familiar y me comentó que iba a faltar casi todo el día a las clases, entonces, pues que le comentara, por favor. Sí, está bien. Entonces,
Son todos, entonces. Sí, entonces dejamos hasta aquí para continuar la próxima clase. ¿Algún comentario? No, profe. Ninguno. Bueno, sí, está bien, entonces nos vemos la próxima. Sí, profe, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Y hasta luego, profe. Sí, hasta luego.